El mapa lingüístico de Guatemala coincide en gran medida con el mapa de la pobreza, el de mortalidad materna y el de desnutrición infantil, por señalar algunos de los problemas. Así, el 74.8% de la población indígena vive en situación de pobreza. Del mismo modo, a pesar de que el promedio global de desnutrición crónica infantil es de 49.3%, en algunas comunidades lingüísticas del occidente de Guatemala alcanza el 90%. En algunas comunidades del área rural, el analfabetismo en las mujeres indígenas adultas alcanza el 90%. Los niños indígenas en el campo asisten a la escuela un promedio de poco más de 2 años, mientras que las niñas superan escasamente 1 año de escolarización. Por otro lado, el 65% de la población indígena no tiene acceso a red de agua. Más del 80% no tiene conexión a sistemas de alcantarillado y la mitad no está conectada a la red eléctrica. Estos datos son una evidencia clara de la exclusión política, económica y cultural que vive la población indígena, mayas, xincas y garífunas en Guatemala, con relación a la sociedad nacional. Y esto lo podemos ver más en la población indígena, porque digamos el acceso a la educación es mucho menos en el área rural. En el área rural vemos escuelas, muy pocas escuelas, pero también la educación es en castellano, ¿verdad? Que es totalmente contraria a los diferentes idiomas en Guatemala. La misma Constitución de la República habla de respetar los diferentes idiomas y lenguas de los pueblos indígenas, pero no se cumple. Y en la misma Constitución dice que el idioma oficial es el español, cuando no es el idioma de la mayoría de la población indígena en Guatemala. Entonces todo esto son una constante violación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Leyes en Guatemala que amparan los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución Política de Guatemala, en sus artículos 66 al 68, establecen, en particular, el reconocimiento de los grupos étnicos de ascendencia maya, la protección a sus tierras que como comunidades indígenas les corresponden, y se establece protección especial a los mismos. El Código Municipal reconoce la propiedad comunal de los pueblos indígenas, artículo 20, y a las alcaldías indígenas en donde éstas aún existan. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta declaración da a conocer que todos los pueblos indígenas tienen derecho, por ejemplo, al disfrute pleno de todos los derechos humanos, a la autonomía y autogobierno, a la libertad de participación. Tienen derecho a la conservación y desarrollo de sus territorios, cultura y valores, a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. Convenio 169 OIT, Organización Internacional del Trabajo. La tierra no se vende, se defiende. ¿Y cómo lo vamos a defender nosotros? No lo vamos a defender con armas ni con palos, lo vamos a defender con un espíritu de marcha para que el gobierno escuche nuestra petición. Entre varios artículos establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar una acción con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el respeto de su integridad. El Estado de Guatemala, habiendo ratificado este convenio, está obligado a cumplirlo. También señala que se deberán adoptar las medidas para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas
y el medio ambiente de los pueblos interesados. Además, garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Acuerdos de paz. En el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, contempla lo relacionado con promover el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio. Además, se incluye en este acuerdo la protección ambiental, debido a que la riqueza natural de Guatemala es un valioso activo del país y de la humanidad, además de un valor cultural y esencial para los pueblos indígenas. Hay muy pocos jóvenes que conocen realmente cuáles son sus raíces, de dónde vienen, cuál es su herencia. O sea, se habla de la civilización maya sin entender la magnitud y la dimensión de la herencia maya que tenemos todos los guatemaltecos con nosotros, ¿verdad? Y algunos lo utilizan en el, digamos, en el caso peor, se utiliza folclóricamente en Guatemala, pero no se dimensiona la magnitud de esa herencia, que otros pueblos sí la logran dimensionar y logran sobre esa herencia salir adelante en muchos otros temas de desarrollo, ¿no? Amenazas a los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Actualmente los territorios que ocupan los pueblos indígenas están siendo amenazados por la implementación de megaproyectos, hidroeléctricas, explotación petrolera y minera, cultivos para la producción de agrocombustibles, así como infraestructura y servicios tendientes al funcionamiento de estos megaproyectos. Además, el gobierno pretende regular la consulta de los pueblos indígenas. Toda propuesta en este sentido, presente o futura, violará la normativa internacional y el respeto a convenios firmados. Corresponde a la OIT y a las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas tomar cartas en el asunto. Los pueblos indígenas y la sociedad guatemalteca en general enfrentan múltiples amenazas y riesgos determinados por los intereses de las grandes compañías transnacionales y ricos nacionales, quienes quieren obtener grandes ganancias de la explotación minera, petrolera, de nuestros ríos, monocultivos para fabricar biocombustibles, así como imponernos su modelo de vida y supuesto desarrollo. En la última década, la participación de los pueblos indígenas se ha fortalecido en diferentes espacios sectoriales: campesinos, académicos, profesionales, culturales, mujeres, partidos políticos, planteando sus justas demandas al respeto de sus derechos humanos, a implementar un desarrollo rural integral, salud, educación, infraestructura, a la defensa de sus territorios, para superar las condiciones generales de pobreza y exclusión impuestas por siglos. Estas luchas han sido criminalizadas y reprimidas por el gobierno, lo que impone nuevos retos a las organizaciones indígenas y campesinas, que tendrán que unificar sus esfuerzos y construir alianzas políticas con los sectores de la sociedad guatemalteca. En esta nueva lucha por la vida, la cosmovisión indígena aplicada a la producción agrícola, a la organización comunitaria, a las relaciones de intercambio comercial, relaciones humanas, valores culturales, espirituales y éticos, entre otros, constituyen la base sobre la que ha de construirse un nuevo modelo de desarrollo del país que garantice la equidad, la justicia, la democracia.